Estimadas amigas y amigos, bienvenidos a la transmisión del Círculo de Lectura del Colegio de Escritores y Poetas del Sureste. Vamos a tener una revisión de lo que fue una novela controvertida de Lobsang Rampa, una historia muy interesante. El tercer ojo. El tercer ojo es una obra que tiene ya muchísimos años de haber sido publicada. Quiero decirles que la conocí cuando encontré buscando entre los libros de mi papá y me encontré con la sorpresa de este libro que de inicio me llamó la atención por cómo está. Y entonces empecé a leerla y me fue llamando la atención tanto que tuve que terminar la novela. Así que cuando nosotros abrimos las hojas, lo que vamos a encontrar son 18 capítulos. Y en estos 18 capítulos vamos a tener lo que sería la narración de la vida de un monje. Y cómo va a concluir como médico y además como monje. Y vamos a encontrar toda esa parte mística que en el tiempo en el que se publica, pues viene a llenar algo que estaban buscando los lectores con tantos acontecimientos internacionales que había tenido. Y es así que en su prólogo nos toma él de la mano diciendo, soy tibetano. Y en el momento que dice soy tibetano y empieza a hablar desde el prólogo con ese trabajo del escritor de hacernos creer que es tibetano y que es un monje. Y lo logra, por supuesto. Lo logra para esas personas como en aquel tiempo, siendo niño, que estaba buscando esa parte mística. Es para mí una sorpresa que en la actualidad todavía encontramos ese mismo sentimiento y lo vamos a descubrir a lo largo de las redes de gente joven que habla de esta obra y de cómo cambió su vida. Y entonces tenemos dentro de la serie El tercer ojo, que se publica en 1956 y que fue uno de sus grandes éxitos al venderse más de 300,000 ejemplares. En este libro que va explicando cómo se crea, o se cría más bien, cómo se crea un monje y cómo se criaba en un monasterio tibetano un niño de 7 años, y con un título que está tomado de uno de los capítulos que está en la parte del medio del libro, con una incisión en esta parte del frontal para poder realizar el tercer ojo que le diera la visión del aura, la telepatía y otras cuestiones extranormales o paranormales. Y entonces nos va mostrando también esos paisajes del Tíbet, el avistamiento del legendario Yeti, y nos va mostrando prácticamente todo una trama compleja, agradable. Y entonces uno empieza a darse cuenta por qué fue rechazada esta obra por las principales editoriales británicas. Y antes de ser aceptado tuvo que
que dar un dinero. De hecho, cuando él lleva la obra, va con una vestimenta que no es tan propia, lleva una personalidad diferente cuando llega con la editorial. Y entonces se manda los manuscritos a varios estudiosos del Tíbet, y entonces expresan que no es auténtico, más bien que dudan de la autenticidad, y no se quiere publicar, a pesar de que Lobsang Rampa va a alegar que tiene que ser como una novela, porque querían meterlo como algo de ficción. Entonces él dice que no, y se opone, y tiene que dar un adelanto para que se pudiera publicar la novela. Después él escribe muchas novelas más, entre ellas El médico del Tíbet, El médico del Asha, luego El cordón de plata, La caverna de los antepasados, El manto amarillo, El ermitaño, y vamos a encontrar entonces, y así muy brevemente voy a dar un resumen de cada capítulo, los primeros años en casa. Vemos cómo hace su narración, cómo empieza. Hoy, con 4 años ya, no es capaz de sostenerse sobre un caballo. Nunca será su nombre, ¿qué dirá tu noble padre? Con esas palabras, el viejo Su atizó al pony y al desdichado jinete un buen trancazo las ancas y escupió en el polvo. Entonces observamos, bueno, va manejando sus diálogos, no de la forma que estamos habituados en la actualidad, donde vamos colocando con un tabulador y separando, más sin embargo, esa forma de adentrarnos a la historia, los dorados tejados y cúpulas del Potala relucían deslumbrantes con el sol. Más cerca, las aguas azules del lago del templo de la serpiente se rizaban al paso de las aves acuáticas. Observamos esos términos. Las aguas azules se rizaban al paso de las aves acuáticas. Entonces nos damos cuenta que para hacer su primera novela, y por ahí de los 46 años, no era un improvisado. Y nos está hablando de los guardias que tenía, aunque lo cuidaban, los hombres del campo, y cómo ellos eran de la realeza, digamos, tibetana, y por eso menciona desde el principio una parte de lo que sería la invasión que tuvo el Tíbet por los ingleses en 1904, y cómo huye el Dalai Lama, y luego cómo vuelve a ser invadida en 1910, después de que Inglaterra se retira de la invasión. Sufre presiones internas precisamente porque ya no querían invasiones, y ya es invadido por otro país más grande en extensión, que también después se retira porque tuvo su propia revolución y regresa para conquistarlos por ahí de 1950. Entonces, él va dejando claro que se trata de una novela al tratar de plantearlo sobre algo verídico. Así que habla de cómo su familia, su papá, se queda a cargo con otros ministros de gobernar al Tíbet, y entonces eso cambió a su padre. Así que así nos vamos con esos capítulos. Nos va describiendo lo que va pasando en los lugares del templo, en las montañas, y en toda esa formación con ciertas pruebas, y donde los nobles más ilustres atendían la alimentación de los pobres en su distrito, a veces incluso presos encadenados, había pocas cárceles, y arrastraban sus cadenas, y va haciendo una introducción dentro de lo que es la historia. Y en un ambiente que resulta muy atractivo para todos nosotros a lo largo de los años,
No en balde, todos queremos esa parte de la paz, del equilibrio interno y de encontrar nuestro propio destino en una vida con un plan perfecto. Así que en el capítulo 2 habla de cómo termina su infancia y vemos también cómo va manejando estos diálogos. Ay, Julie, no me des esos tirones de pelo. Si sigues así me quedaré más calvo que un monje. Estate quieto, Martes Lobsang. Has de tener la coleta bien tiesa y engrasada. Aquí el nombre de Martes Lobsang es de, o Tuesday Lobsang, es por el día de la semana que él explicaba que era el día que se le atribuía a los nobles. Entonces, no sé por qué, pero mi madre había dispuesto que fuésemos a la catedral de Lhasa, el Yokan. Y así va mezclando toda esta parte de narraciones que nos van envolviendo, sobre todo considero, porque más adelante nos va desenredando la madeja de lo que es la vida de un monje, y sobre todo ese capítulo del tercer ojo y ver el aura. Así que en este capítulo 3, eran sus últimos días en su casa. En casa había aún gran actividad, el té se consumía en cantidades increíbles y los alimentos empezaron a desaparecer de nuevo cuando los invitados que se quedaban a pasar la noche creyeron conveniente fortalecerse para el sueño. No tiene muchos diálogos, de repente incorpora diálogos, nos va narrando, y es que el objetivo de la plática es mostrarles el argumento. Ya habrá una segunda ocasión donde hablaré del análisis literario del tercer ojo. Y en este capítulo 4, cómo llegan a lo que es las puertas del templo para que puedan ingresar como novatos cuando llegan a la lamacería de Chapori, este lugar que suena un poco raro, la macería, pero efectivamente es un lugar o un monasterio, y él lo explica como el templo de la medicina tibetana, qué dura escuela había de ser esta, y cómo se quedan ellos en la puerta, varios niños, y como no les hacían caso, tiran una pedrada para que los pudieran atender. Ya tenían hambre. ¿Qué queréis, diablejos?, exclamó. ¿Acaso creéis que no tengo nada que hacer sino abrir la puerta a unos críos como vosotros? Y obviamente esta novela, que está escrita en inglés y que tiene una buena traducción para la gente hispanohablante. Y ahí mi vida de chela, cuando sonaba la trompeta de medianoche atronando los corredores. Así nos vamos con estos capítulos donde entra a hablar un poco del budismo y algunas interrogantes que va a tener el mismo. Más vale reposar con la conciencia tranquila que estarse sentado. Y entonces ya nos va metiendo de lleno a lo que es la vida de un monje, porque aquí ya es la vida en la lamacería, y cómo las quemaduras, se quemó, las quemaduras estaban mejor, la pierna tuvo un accidente, y entonces no podía sentarse en la actitud de loto, que lo conocemos como flor de loto, esa postura de sentado con las piernas cruzadas. Y esto nos va metiendo hasta llegar al capítulo 7, donde va a entrar a la apertura del tercer ojo. Entonces, llegó su cumpleaños y le dejaron todo el día libre, sin clases ni deberes religiosos. Por la mañana temprano me dijo el ama, Mingyar Donduk. Entonces, algunos nombres inventados
Diviértete hoy cuando quieras, Lobsang, al oscurecer vendremos a verte. Y entonces ahí vamos viendo cómo al anochecer se va, y cuando digo viendo es porque su lectura es incluso que nos hace ver lo que está pasando. Cuando llega a donde le habían citado, después de oír, dice, oí el murmullo de las suaves botas de fieltro sobre el suelo de piedra, y entraron a mi habitación. En mi habitación 3 lamas del más alto grado. Me pusieron en la cabeza una compresa de hierbas que sujetaron fuertemente con una venda. Y ahí me dejaron. Ya anochecido, volvieron los 3. Uno de ellos era el lama Mingyar Donduk. Iba a hablar de cómo le aprietan la cabeza entre sus rodillas y con un instrumento reluciente le hacen un agujero prácticamente sobre lo que va a ser el hueso frontal. Y a partir de eso, él ya no va a ser el mismo. Entonces, cuando se trata ya que le dan una fecha para ver al Dalai Lama, le dicen, el lunes por la mañana me dijo el Lama Mingyar Donduk que había fijado la fecha de mi visita, y lo ponen a ensayar para lo que iban a platicar, cómo se iba a presentar, cómo iba a entrar a la habitación con los ojos hacia abajo y cómo iba a saludarlo cuando estuviera a 1.5 metros. Y va todavía esa parte de la enseñanza y luego va prácticamente ya en lo que va a ser el desarrollo que nos va preparando para la conclusión o para la parte final, cómo reciben la visita al Potala con unas excelentes vacaciones, cómo sube a la terraza, y esa terraza donde vivía el Dalai, y tenía un telescopio que le permitía ver al monasterio donde ellos se habían formado, y entonces nos va metiendo de algunas anécdotas, como de algún travieso que él observa desde este palacio del Potala en Lhasa, y que le permite a él ver el techo de su monasterio, y entonces se sonroja porque piensa que el Dalai seguramente lo había visto a él en algún momento haciendo alguna travesura. Así que esto es lo que nos va narrando. No quiero yo contarles prácticamente todo, pero sí nos pone un encuentro con su papá. Dice, ya no lo había visto, pues él ya se metió de monje, y entonces estaba viendo la escalera, admirando el panorama, y de repente me volví, casi me caí de espaldas a ver a mi padre que bajaba la escalera a caballo hacia mí. Nos miramos y se quedó boquiabierto cuando me reconoció. Entonces hizo como si no me hubiera visto y pasó junto a mí, lo cual me causó una gran pena. Viendo cómo se alejaba, le grité, pero él no se dio por aludido, ni volvió la cabeza. Se me agolparon las lágrimas en los ojos y empecé a temblar. O sea, al final de cuentas, él ya era un monje. Y aquí vemos al escritor autobiográfico, de ese relato autobiográfico, 7 años en el Tíbet, que seguramente ustedes vieron en alguna película, y que en su momento dijo que Tercer Ojo era un fraude y contrató un detective privado para que se pudiera revelar la verdadera identidad del autor. ¿Y quién era este autor? Tuesday Lobsang Rampa era el seudónimo literario de Cyril Henry Hoskin, que había nacido en Inglaterra en 1910 y que al final de cuentas escribe 19 libros sobre temas diversos. Y en 1948
antes de publicar la novela, cambia su nombre legal a Carl Sponsor. Entonces, sus libros fueron polémicos. Los 3 primeros libros, el de 1956, cuando él tenía 46 años, El médico de Lasha, a los 49 años, 3 años después, y luego El cordón de plata, 4 años después del tercer ojo, donde cuenta su presunta biografía. Y entonces, ese relato que va describiendo ese viaje, y en estos 3 libros escribe cómo estudia medicina, cómo se gradúa, cómo aprende aviación. Van mostrándonos en algunos del prólogo, y está como lleno de cosas fantasiosas, pero no solamente envuelve a los lectores, sino va envolviendo a la gente que está muy cercana a él. Y ya vamos a ir terminando con esta presentación para comentarles que cuando lo investigan, se dan cuenta que ni siquiera había salido de Inglaterra cuando escribe el libro. O sea, no conocía al Tíbet. Y era hijo de un fontanero, no hablaba tibetano, fue un niño enfermizo que no había estado en el Tíbet y que había abandonado la secundaria, vivía en Londres y trabajaba como comerciante de instrumental quirúrgico. Y por ahí, en alguna investigación que habla de que le leyó la mano al editor, y después cuando lo saludó en tibetano en la segunda visita, él dijo que se había olvidado del idioma para no revelar secretos, cosas como esa. Así que fue confrontado. Yo pienso que sí, fue confrontado y se habló como un cierto fraude. Yo, sinceramente, como escritor, no lo entiendo porque es hasta halagador para un escritor que le hayan creído la novela y le hayan creído la otra y la otra. Y entonces, él no negó haber nacido como Hoskin. No lo negó y les vuelve a inventar otra historia. Y les dice que cuando estaba intentando fotografiar un ave, se cayó del árbol y entonces quedó inconsciente y se le apareció un monje budista que caminó hacia él y él lo vio como en un viaje astral y le pidió permiso para tomar posesión de su cuerpo y él aceptó porque estaba insatisfecho con su vida y ahora era el monje y él. Así que él continuó escribiendo muchísimos libros. Uno de ellos fue donde declara que había sido dictado telepáticamente por su mascota, cuando el libro de Viviendo con el ama, y esa gata siamesa. Y aquí tenemos a este gran escritor, Lobsang Rampa o Cyril Henry Hoskin, y que fue enfrentado a la crítica inglesa por ese éxito notable que tuvo, y entonces se fue a vivir a otros lados, como Irlanda, a Uruguay, y luego en Canadá. Y es alguien que destacó muchísimo, no podemos negar eso, no podemos tampoco soslayar que era buen escritor. Cuando nosotros lo leemos, realmente nos impacta, y en su momento lo fueron analizando, pero lo fueron analizando como si fuera una novela histórica y él realmente hubiera sido un monje, como él decía, ¿no? Vendió 300,000 ejemplares en año y medio, y así como le llovieron las ventas, también le llovieron las críticas, y sin embargo encontramos un monumento aquí en Rusia por el libro. Está con su gata siamesa, lo cual quiere decir que tiene una trascendencia impresionante. Y voy a cerrar mostrándoles los títulos de sus libros y por fechas.
todavía antes de morir publica un libro, un año antes. Entonces, es alguien que no podemos negar que era excelente escritor, que estaba preparado para escribir. No sabemos los grados académicos o que haya estudiado, pero lo que sí podemos reconocer es una muy buena lectura, y esto no es casualidad que haya tenido mucho éxito. Se comenta ahí que se debió que a la era de Acuario, que porque estaba el mundo buscando en ese misticismo un sentido a su vida, pero si él hubiera sido buen escritor, definitivamente que no le hubiera agradado a los lectores, y por eso es muy bueno recomendarles y tomarlos como lo que es una literatura, un escrito. Quizás no tendríamos ni siquiera por qué ser duros con el autor, porque lo que él nos está brindando es lo importante. Nos está brindando una historia mezclada de cosas que parecieran reales, y los que deseen dominar algunos de nuestros ritos o una forma de autohipnosis pueden conseguirlo. Por aquí nos habla de lo que es los viajes astrales. Y entonces nos habla de los exámenes para ser un monje, del entusiasmo juvenil, de cómo al acercarse su 12º aniversario fue dejando poco a poco los estudios para sus exámenes, y luego nos mezcla algo que los monjes no practican, que es un arte marcial japonés. No es originario del Tíbet, que fue el judo. Y entonces el judo ya estaba en Inglaterra, y él va haciendo esa mezcla. Luego nos habla de las hierbas y los cometas y cómo se divierten con esos cometas gigantes, y también cómo les pasan algunos accidentes, como los caballos, los yaks, son parte primordial de esos lugares tan fríos, y cómo van a encomendarle al final alguna misión. Dentro de los capítulos nos habla primero de los gatos y de la importancia que tienen los gatos como vigilantes, y al final cómo cerramos con esa visión de Laura. Así que vamos a concluir diciéndoles, y aquí ya se aceleró un poquito la transmisión, pero todavía me escuchan bien, invitándolos a leer El tercer ojo de Lobsang Rampa, y también otros libros que tiene, si a ustedes les gusta esa literatura esotérica, mística, deben leerla para divertirse un rato y reflexionar. Amigas y amigos, nos vemos en el próximo círculo de lectura.